el 5% de los maestros en Jalisco o a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Solo el 5% pertenecen a este grupo disidente o de revoltosos. Vamos pensando disidentes. Como muchos los hemos catalogado, solo el 5% de los maestros a nivel nacional. Hay que revisar también que mucho de lo que está ahí metido no son maestros, son grupos anarquistas que están incrustados también ya dentro de la vida interna de la gente y que lo único que se han dedicado primero es a desprestigiar la función social que tiene el maestro, a desprestigiar la figura del maestro. Hoy tenemos que recuperarla, Pablo. Si queremos que este país cambie, si queremos que este país avance, debemos primero creer en las instituciones. Hay una falta de credibilidad en todas las instituciones, no nada más en la figura del maestro, en la figura del servidor público, del policía, de la figura del diputado, del policía, el que sale bien librado y lo vimos en el desfile del 16 el domingo, es el bombero y los militares. Cuando de este país se construyó a partir de las instituciones públicas y el maestro es y pertenece a una institución pública que si tú le revisas nada más en la historia, desde que se crea la Secretaría de Educación Pública, no ha cambiado de nombre. A ver, Flavio, esto querría decir que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha llevado entre las patas la reputación de la mayor parte de los maestros del país con sus manifestaciones violentas. Lamentablemente, con las imágenes que vemos por la televisión, que vemos por las redes sociales o por los diferentes medios de comunicación en donde satanizan y desprestigian la figura del maestro, nos ha lesionado mucho. Yo no dudo que haya compañeros que estemos haciendo las cosas mal o que por culpa de algún maestro que tenga alguna situación problemática en un plantel escolar, en una zona, tengamos que tener algo negativo, pero por cada maestro que haga algo mal, hay 100 que lo están haciendo bien. Totalmente de acuerdo contigo. Prueba de ello, Pablo, da un recorrido ahorita por la zona metropolitana o por cualquiera de los municipios, ¿y dónde están los maestros? Dando clases, dando la pelea con sus alumnos. ¿Qué están haciendo? Educando. ¿Qué están haciendo? Formando. Lo he dicho muchas veces. Yo soy maestro, mi profesión es ser maestro, es educar, pero también tengo otro derecho, también soy padre de familia. Y como padre de familia o como miembro de una sociedad, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Qué es lo que quieres tú? Al mejor maestro, a la mejor escuela. ¿Y tú no querrías que le diera clases? Un vándalo. ¿Tú no querrías que le dé las clases a alguien que, por un lado, con el garrote y con la bomba molotov, arremete contra las autoridades en su legítimo derecho que pudiera tener para manifestarse, pero también hay formas para manifestarse y formas para establecer cuál es nuestra discrepancia frente a lo que se venga o frente a lo que se establezca dentro de un régimen republicano? El día de ayer, Flavio, tuve la oportunidad de entrevistar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Mientras llegaba el secretario de Hacienda, tuve la oportunidad de dialogar con funcionarios públicos federales y estatales acerca de algo que incluye la reforma hacendaria propuesta por el presidente Peña Nieto y que entrará a discusión del Congreso de la Unión, o que está ya en discusión en el Congreso de la Unión. Y es algo que no se ha dicho mucho y tiene que ver con ustedes, y en especial con tu sección, Flavio. ¿A qué me refiero? En esta propuesta de reforma hacendaria realizada por el presidente Peña Nieto, recordemos que hace 3 sexenios, en tiempos del presidente Ernesto Zedillo, se inició un proceso de federalización de los recursos públicos. Esto es, el gobierno federal entregaba lana a los estados para que los estados le pagaran a los maestros, ¿no? Y ya no se pagaba desde el centralismo que habíamos vivido durante décadas en el país. ¿Okay? Ahora el presidente de la República pretende que nuevamente los pagos a los maestros federalizados se concentren nuevamente en el gobierno federal. ¿Por qué?
Según lo ha explicado el mismo secretario de Hacienda, lo que tratan de evitar es una doble negociación, porque por un lado había una negociación nacional que encabezaba el secretario de Educación Federal y otra negociación con los maestros federalizados, pero que daban clases, en este ejemplo, en el estado de Jalisco, con el secretario de Educación local. Y quieren evitar esta doble negociación y concentrar y jalar todos esos recursos a la federación. Ello implicaría un detrimento de los recursos del presupuesto del gobierno del estado de Jalisco. Más o menos las cifras que se manejaban el día de ayer. El gobierno del estado de Jalisco tiene un presupuesto anual para este 2013 de alrededor de 80,000 millones de pesos. Si este pago, digamos, de las nóminas de los maestros federalizados se le quita a Jalisco y se va a la federación, habría un impacto de alrededor de 20,000 millones de pesos para el presupuesto del gobierno del estado de Jalisco. Claro que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? Porque además ahí va a salir todo. En el momento en que lleguen las nóminas a la federación de los maestros y demás, bueno, pues ahí se podrán depurar, ya no habrá estas dobles negociaciones, pero también tendrá un impacto para los ingresos del Estado. ¿Qué opina el sindicato de esta propuesta? Reitero, es propuesta del presidente Peña Nieto. Bueno, hay que revisar primero que antes de 1992 a los maestros federales nos pagaba el gobierno federal. Para nosotros, quien nos pague o como nos pague, es lo que menos nos debe de importar. Igual. Que el maestro no vea mermado su sueldo cada quincena es lo fundamental. Si el Estado-Nación requiere el nuevamente recoger los fondos que le otorgaba a los estados, bueno, también hay que revisar que con muchos de esos fondos, muchas de las deudas que tienen los gobiernos de los estados son por malos manejos financieros, porque también se utilizaba el dinero de los trabajadores de la educación en otras obras o en otros rubros que no tenían nada que ver con educación. Es correcto. O sea, no es el asunto contra los maestros, es el asunto de ponerle orden y amarrarle las manos a toda la instancia de gobierno que pueda tener recursos frescos y que los utilice no en beneficio para lo que fueron etiquetados. Ustedes no tienen problema entonces de que se vaya a la federación. A nosotros que nos llegue nuestro cheque y que nos paguen es lo importante. Sobre el asunto de la doble negociación, primero, está establecido dentro del Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica que se firmó en 1992. Primero, que habría una negociación nacional y segundo, que todo lo de prestaciones se veía en los estados. Es decir, no existen dos negociaciones. Existe una negociación en donde con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la dirigencia nacional, acordamos los montos de los incrementos nacionales que llegarán para todos los maestros. Y en los estados estamos hablando de prestaciones y de estímulos que tenemos propios en cada entidad. Y que estos no se van a perder, que los tenemos ahí y que los hemos ganado con los gobiernos de los estados. No existe una doble negociación. Si bien es cierto que hoy se pretende federalizar de nuevo el pago del maestro, mientras a nosotros nos llegue, lo repito, tu quincena íntegra, como es y como está establecida hasta este momento, el gobierno sabrá por qué lo está haciendo. Que depuren las nóminas. Qué bueno que depuren las nóminas. Qué bueno que conozcan la nómina de un centro escolar para que se den cuenta que nos hacen falta intendentes. Que la nómina la contrasten contra lo que debe de ser la norma para establecer un centro educativo, un preescolar, una primaria, una secundaria. Que contrasten la nómina para que sepan que nos hacen falta en esa nómina intendentes, secretarias, psicólogos, prefectos y que en muchos casos también en esas nóminas nos hacen falta maestros porque hay escuelas incompletas. Qué bueno que se dé cuenta el gobierno federal que en la depuración de la nómina hacen falta muchos recursos que probablemente durante 20 años llegaron y no sabemos en dónde estén. Hay que ponerlo así de claro.
Hoy hay una nota en Mural, revisémosla, de un faltante de la Auditoría Superior de la Federación de más de 3,000 millones de pesos en educación. Y que se da en muchos estados. Y que se da en muchos estados. Sí, no solamente se dio en Jalisco. No solamente se da en Jalisco y que se da en muchos estados. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que con el dinero de los trabajadores de la educación o no llegaba donde tenía que llegar o llegó a otros espacios donde no se necesitaban. Déjame darte un dato, Flavio, que te lo doy como financiero. O sea, ¿qué podría suceder en algunas afectaciones? Ya me refiero únicamente en el tema exclusivo de finanzas estatales. Una práctica cotidiana de todos los gobiernos, no solo del de Jalisco, de todos los gobiernos estatales con la federalización de estos recursos, era que llegaban, te voy a poner una cifra, ¿no? 50 millones de pesos para la nómina de maestros, ¿no? Y esos recursos, el gobierno del estado se los jineteaba. ¿Qué quiere decir? Eso no te lo creo. Pues bueno, pues los invertía a un plazo, ¿no? A un plazo de 2, 3, 4 días mientras llegaba la quincena de los maestros. Y los remanentes que se daban de esa inversión, pues eran en beneficio del Estado. Supuestamente de las arcas del Estado, no en beneficio de los maestros. Con ello habría un daño chiquito, pero pues de todas formas cuenta de recursos que ya no tendría el gobierno, el ejecutivo estatal, si le quitan estas nóminas. Pero yo le quiero preguntar algo a Flavio. Ya no digamos, te voy a poner un tema porque tú lo dijiste como financiero, yo te lo digo como maestro. Ya no digamos un tema en los ahorros que se hace la Secretaría cuando tenemos muchos o miles de compañeros que realizan una función y les pagan con otra. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos maestros que tenemos que son directores o supervisores y que realizan la función de dirección y de supervisión y tienen claves docentes y no se les paga con la función que ejercen. Y eso representa un ahorro muy fuerte y muy importante año con año en las arcas de educación. Y bueno, pues yo creo que por algo lo hizo la Federación, ¿verdad? Le van a salir alas a esos beneficios. Pero le quiero preguntar algo a Flavio. ¿Con quién les va mejor? ¿Con las administraciones panistas que acaban de dejar el cargo en lo federal y en lo local? ¿O con los priistas que han llegado al gobierno federal y al gobierno de Jalisco?